Hola Poke amigos, en el vídeo de hoy del iceberg, nos toca conocer una de las creepies más modernas, y a la vez más fuera de contexto que me tocaron leer hasta el momento. Creo que la historia de Escudo Destrozado no está al español, o por lo menos no la encontré, así que sin más comencemos. Mi nombre es Nicolás y tengo 15 años. Mi primera experiencia en el mundo de los videojuegos fue cuando mis padres me compraron una Nintendo Wii a los 5. Desde aquel momento, me vi fascinado por el increíble mundo de la tecnología, mundo que al igual que yo, crecía y maduraba cada año. Hace poco, Nintendo y Game Freak lanzaron los juegos de Pokémon Escudo y Espada para la Nintendo Switch, justamente mi última adquisición. Más allá de toda la controversia por cómo más de la mitad de los Pokémon habían sido excluidos en esta generación, me encontraba sumamente emocionado por adentrarme a la región de Galar. Como el Pokémon legendario Zamazenta me parecía con un diseño mucho más interesante, me decanté por Pokémon Edición Escudo. Como necesitaba más espacio en mi memoria micro SD para descargar el juego, tuve que borrar gran parte de mis partidas, y fue al volver a ingresar la memoria, que lo extraño comenzó a surgir. Por lo visto, la memoria no se había formateado por completo, pero a la vez, esta me arrojaba un único elemento, uno que no recordaba haber añadido. Un juego llamado Edición Escudo Destrozado. Preocupado de haber infectado mi memoria con algún tipo de virus, corrí a preguntarle a mi padre, quien, gracias a su trabajo de ingeniero informático, siempre me sacaba del apuro en este tipo de situación. Él simplemente sonrió de forma socarrona y me respondió: buen intento. Verán, a diferencia de otros padres, el mío solía narrarme viejas creepypastas de su joven adultez para asustarme, y debido a viejas bromas que le practiqué, él creía que este era un intento fallido de tener nuestro propio Lost Silver o Pokémon Black. Regresando a mi habitación, algo molesto por el no creerme, me decidí a borrar el archivo de forma local desde mi PC, aunque a punto de hacerlo, la curiosidad me incitó a probar de qué trataba el archivo, sobre todo cuando el antivirus no arrojó ningún resultado negativo. Quizás aquellas creepypastas o leyendas urbanas de videojuegos eran algo real, y yo era de los pocos afortunados en estar protagonizando una de ellas. Luego de la escena introductoria y de elegir el género de mi personaje, una animación me enseñó cómo un Buluu, que parecía temblar de miedo, corría desde el pueblo de mi protagonista hacia una especie de bosque recubierto de neblina, que según el juego se llamaba Bosque Oniria. Ya fuera del hogar de mi protagonista, me intimidó la neblina que también rodeaba al oscuro sitio. Para peor, no podía regresar ni moverme a otro punto que no fuese el bosque, ya que un cuadro de texto me repetía una y otra vez que debía buscar al asustadizo Buluu. Ni bien di mis primeros pasos en el bosque, una especie de ardilla Pokémon llamada Scubobet, emergió de entre la hierba alta, e igual de alterado que el Buluu, golpeó sin querer el hombro de mi personaje mientras huía fuera del sitio. Similar a cuando un Pokémon es herido, mi personaje fue rodeado de una aura rojiza por pocos segundos y tras esto, comenzó a moverse con lentitud, sujetando su hombro herido con su mano sana. Notando a Buluu correr a la distancia, me dirigí por el mismo camino, esta vez siendo atacado por un Pokémon volador llamado Rockiddy. A diferencia del caso anterior, un combate Pokémon inicio, con mi entrenador tomando el lugar de mi ausente Pokémon inicial. Solo tenía dos opciones, huir o combatir. Curioso, elegí la segunda, y luego la única opción de combate. Puñetazo. Ni bien el Pokémon volador intentó usar el picotazo en mí, mi personaje lo golpeó en el cuerpo, provocando que el Rockiddy salvaje huyera. Notando cómo la figura de Buluu desaparecía a la distancia, entendí que esto ocurría porque había sido transportado a otra zona del mapa, por lo que, siguiéndolo, llegué a otro punto del bosque, uno donde la neblina cada vez empeoraba. Enfocando mi mirada en la pantalla, pude divisar la sombra de Buluu en medio de la espesa niebla, por lo que mi aún adolorido personaje se movió con lentitud buscando no perderle el paso. Fue a mitad de camino que oí un grito de dolor de lo que creía era Buluu, y por medio de una cinemática, observé cómo entre la niebla se acercaba un agresivo Zamazenta, el cual creo que usó el movimiento de colmillo ígneo o algo similar, ya que su boca se rellenó de fuego previo a saltar hacia mi personaje.
Por suerte, mi entrenador pudo esquivarlo y Samazenta se perdió entre la niebla, aunque por culpa de su movimiento, el fuego comenzó a expandirse a lo largo del bosque. Un enorme texto rojizo se formó en medio de la pantalla, el cual simplemente me indicaba que corriera, esto a medida que la pantalla se rodeaba de las violentas llamas que consumían el sitio. No sabía si este era el verdadero Pokémon Escudo o no, pero el minijuego de huir entre las llamas del bosque era sumamente divertido. Finalmente, mi personaje saltó a una parte del mapeado sin fuego ni niebla, uno donde a la distancia observaba la figura atemorizada de Bulu. Fue en ese momento que la consola me lanzó un mensaje de error. Algo molesto, la apagué y me dispuse a encenderla, pero antes de hacerlo, mi padre entró a mi habitación a señalarme que se iría a cenar con mi madre a la ciudad que quedaba a pocos kilómetros de casa. Sin prestarle atención me despedí de él y con algo de apetito, decidí irme a preparar un sándwich antes de continuar la partida. Aguardando a que la tostadora terminara de dorar el pan de mi cena improvisada, mi mente divagaba con todo tipo de teoría de que era ese archivo misterioso de escudo destrozado. Sobresaltándome al sentir algo trepar en mi rodilla, me reí al notar que se trataba de Gustavo, mi perro. Acariciando su cabeza, noté como Gustavo corría a ladrar a la puerta principal de la cual comenzó a sonar un suave golpeteo. Confundido por quién podría ser a esa hora, observé por la mirilla, pero no había nadie del otro lado. Creyendo que se trataba de alguna broma, me dispuse a regresar a mi habitación. Deteniéndome al oír cómo el golpeteo regresaba, esta vez mucho más violento. Algo molesto, grité algo a los bromistas que se detuvieran si no querían que llamara a la policía, pero aquel golpeteo continuó más y más fuerte. Ver cómo mi perro ladraba completamente furioso, me asustó un poco y sin perder un solo segundo llamé al 911. Si bien los oficiales que llegaron no notaron nada extraño, ambos se preocuparon por mi excesivo nerviosismo y me pidieron llamar a mis padres y explicarles la situación. Papá, algo preocupado, me explicó que las ruedas del auto habían reventado y que estaban a mitad de camino. Para mi suerte, los dos oficiales aceptaron aguardar en su coche patrulla, estacionado fuera de casa, hasta que mis padres llegaran a salvo. Intentando distraer mi mente del inquietante suceso, me recosté en el sofá junto a mi perro y volví a encender mi consola, la cual por suerte volvió no solo a cargar escudo destrozado sino también a devolver mi partida al punto en donde me encontraba a solas con Bulu. Entre el camino entre el Pokémon y yo, mi personaje se topó con lo que parecía ser un escudo antiguo destrozado en varios fragmentos en el suelo. Aquí dio inicio una de las cinemáticas más aburridas que me tocó presenciar. Fue casi un minuto completo de un paneo general de aquel escudo comenzando a reconstruirse parte por parte. Como si aquello hubiese despertado una maldición, el juego me devolvió al mapa del bosque, cuyo cielo y alrededores se encontraba completamente rojizo. Aunque lo peor era el diseño del Bulu frente a mí, el cual ahora lucía sin lana, con asquerosas heridas abiertas en gran parte de su cuerpo y en un estado avanzado de desnutrición. A punto de interactuar con el Pokémon, me sobresalté cuando oí nuevamente un golpeteo suave en la puerta. Creyendo que se trataban de mis padres o la policía, la abrí sin observar la mirilla, solo para sorprenderme frente a la pequeña caja de cartón a mis pies. Rápidamente observé a los oficiales, pero ambos parecían estar ocupados dentro del coche, hablando por teléfono y mirando a otra dirección. Curioso, tomé la caja y cerré la puerta. Con la ayuda de un cuchillo de la cocina, la abrí para ver su contenido, el cual me hizo vomitar sobre el cesto de basura. Aquello era una mezcla de lana manchada de sangre y carne putrefacta. Quizás lo más terrorífico, era el mensaje escrito en sangre en su interior. Ahora podrás armar tu propio Bulu. Lancé la caja al suelo al oír a uno de los policías gritar en la calle. Creo que él dio la voz de alto antes de comenzar a disparar. Acompañado por mi perro, corrí completamente nervioso hacia mi habitación, aún portando el cuchillo en mi mano. Aunque antes de hacerlo, tomé la Nintendo Switch que aún reposaba en mi sofá. Esto porque tras el primer disparo, la luz se fue por completo de mi hogar y mi consola era la única que iluminaba en medio de aquella profunda oscuridad.
Ocultándome debajo de la cama junto a mi igual de aterrorizada mascota, mi mirada se desvió un instante al juego, donde el Bulu había desaparecido y mi personaje yacía inmóvil en medio del oscuro bosque. Cubriéndome mi boca para no gritar, y sintiendo a mi perro temblar a mi lado, noté una alargada pata de algo que podría describir similar a una oveja que por lo visto estaba parada en dos patas como un ser humano. Las alargadas patas, decoradas de varias cicatrices, comenzaron a caminar lentamente hacia mi cama. De un horripilante grito, la criatura lanzó con brutalidad la cama contra la pared, dejándome al descubierto. Muerto de miedo de observar su rostro, enfoqué mi mirada en sus patas a medida que sentía las garras de la bestia clavarse en mi pierna y comenzar a levantarme del suelo. Mi perro, que corrió a morder su pata, cayó inconsciente cuando la bestia le dio una patada en el rostro. Creyendo que estaba por morir, me moví por instinto, y con el cuchillo aún en mi mano, lo hundí en el pecho arrugado y al rojo vivo de la criatura, el cual dejaba entrever partes de lana mal afeitada. La criatura me soltó y gritó de dolor. Lo último que recuerdo, antes de perder el conocimiento, fue que la Nintendo frente a mí, comenzó a brillar cada vez más hasta cegarme. Desperté a los pocos días en el hospital. Mis padres sumamente preocupados me calmaron señalándome que mi perro solo se había lastimado una de sus patas pero que se encontraba bien. Aunque por un tiempo evitaron darme los horridos detalles de cómo aquellos pobres policías habían sido despedazados por la misteriosa criatura. Los investigadores a cargo del caso buscaron calmarnos explicándonos que seguro había sido algún oso o animal salvaje, pero yo en el fondo sabía que había sido esa criatura. De todos los objetos en mi hogar, mi Nintendo Switch fue la única en desaparecer sin dejar rastro alguno. Incluso hoy en día, un año luego del incidente, despierto aterrorizado a altas horas de la madrugada. Cada vez que lo hago, oigo un suave golpeteo que proviene del interior de mi closet.